Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, acá nos encontramos nuevamente en un video tutorial en donde por mensajes dentro del canal de YouTube me apareció el pedido, ¿no? La solicitud de Jonathan Ramos pidiéndome de que por favor le explique la semántica tanto de sustantivos como de verbos, ¿no? Así que yo voy a empezar con una primera parte explicando lo que es la semántica de sustantivos, pero también la sintaxis, porque es importante plasmar la semántica en la sintaxis, ¿no? Esto es la base para poder analizar oraciones simples. Ahora, es importante el sustantivo, diría de que es la palabra, dentro de las clases de palabra, la palabra más importante. ¿Por qué? Porque aparece en muchísimas construcciones sintácticas. Entonces hay que saber muy bien la semántica y muy acertado por parte de Jonathan el querer consultar y el querer saber la semántica de las clases de palabras, porque eso es el cimiento fundamental para poder analizar oraciones. Y acá ya le tengo preparado, ¿sí?, un cuadro, un esquema conceptual en donde hacemos la división, ¿no?, de los sustantivos, que se dividen en dos grandes grupos. Por un lado tenemos los comunes, por el otro lado tenemos los propios. ¿Sí? Los propios son aquellos que designan nombres de personas, de ciudades, de ríos, de mares, ¿sí? Hasta de apodos entran dentro de lo que son los sustantivos propios, ¿no? Pongo como ejemplo Pedro, Argentina, Canal de la Mancha, Golfo de México. Puede ser cualquier tipo de palabra, ¿no?, que designe, ¿sí?, y que vaya siempre con mayúscula. Siempre tiene que ir con mayúscula. Esos son sustantivos propios, ¿sí? Nombres de personas, nombres de ciudades, de mares, de ríos, de continentes, ¿sí? Todo eso, de océanos. Ahora, los sustantivos comunes son los que utilizamos dentro de la vida cotidiana, ¿no? Perro, edificio, goma, lavarropas, horno, celular, anillo, marcador, lapicera, todos los sustantivos comunes que utilizamos dentro de nuestra cotidianeidad. Y van con minúscula, a menos que inicien una oración. Dentro de los comunes, dentro de los sustantivos comunes, se subdividen en colectivos e individuales, ¿sí? Los individuales son aquellos que nombran una cosa u objeto de manera individual, ¿sí? Es decir, por unidad. Puede ser pez, puede ser peces, puede ser cerdo, pueden ser cerdos, puede ser caballo, pueden ser caballos. Ahora, fíjense la diferencia con el colectivo, porque el colectivo nombra a el conjunto como una unidad. Miren, acá pez, acá tienen cardumen, es decir, el conjunto de peces. Acá tienen cerdo, acá tienen piara, que es el conjunto de cerdos. Acá tienen caballo y acá tenés Jonathan Tropilla, que viene a ser el conjunto de caballos. Ahora, dentro de los individuales hay una subdivisión entre concretos y abstractos. Los concretos son aquellos no solo tangibles, es decir, aquellos sustantivos tangibles que yo puedo tocar, sino también que puedo ver y los puedo describir, que es importante y fundamental. Por ejemplo, ladrillo, mesa, casa, lo que ustedes quieran. Ahora, los abstractos son aquellos los cuales no solo no puedo tocar ni ver, ¿sí?, sino que los puedo percibir, como por ejemplo la felicidad, la tristeza, el amor, ¿sí? Todo ese tipo de palabras que son sustantivos abstractos, ya que no los puedo ver, no los puedo percibir, los puedo percibir, pero no los puedo describir, ¿me entienden? Entonces, ahí tenemos la semántica de los sustantivos, que esto, como muy bien le decía Jonathan, es la base fundamental para poder iniciar el análisis sintáctico de oraciones. Ahora vamos a volcar esta semántica a la sintaxis para ver lo importante que son los sustantivos dentro de las oraciones. Aquí nos encontramos ya dentro de lo que es la función
sintáctica de los sustantivos. Los sustantivos pueden funcionar como, y aquí vamos a ir variando de acuerdo a la función que cumpla dentro de la oración. Puede funcionar como núcleo de sujeto. Por ejemplo, acá les mostramos una oración sencilla para que entiendan. Por ejemplo, Santiago mira televisión. ¿Quién mira televisión? Santiago. ¿Sí? Entonces, Santiago es el sujeto. Es expreso porque está escrito y es simple. Santiago es un sustantivo, en este caso un sustantivo propio, que funciona como núcleo. ¿Núcleo de qué? Núcleo del sujeto. ¿Sí? Simplemente analizamos la parte en donde se encuentra el sustantivo para poder identificarlo bien. Y fíjense cómo, ¿sí? En este caso, la palabra Santiago, que es un sustantivo, funciona como núcleo de sujeto. ¿Sí? Vamos a otro ejemplo. Vamos. Fíjense acá. Acá también puede funcionar el sustantivo como núcleo de un modificador indirecto. Vamos con el ejemplo. La casa de la esquina se incendió. ¿Qué se incendió? La casa de la esquina. Entonces acá tenemos el sujeto. Ese sujeto tiene un núcleo. Ese núcleo es un sustantivo también, que funciona como núcleo de sujeto, pero va acompañado de un modificador. Miren acá. Este es un modificador indirecto. ¿Por qué me doy cuenta de que es un modificador indirecto? Primero, porque va encabezado por una preposición, que viene a ser la de, que funciona sintácticamente como un nexo subordinante. Lo acompaña un artículo, modificador directo, y aquí está el corazoncito del modificador indirecto. Es decir, que el núcleo del modificador indirecto es la palabra esquina, que es un sustantivo. Ahí tenemos nosotros la función de este sustantivo como núcleo del modificador indirecto. Vamos con la que sigue. Fíjense acá, acá tenemos al sustantivo como núcleo, pero en este caso de una posición. Veamos el ejemplo. San Martín el Libertador murió. ¿Quién murió? San Martín el Libertador. Muy bien, todo esto viene a ser sujeto expreso simple, en donde el núcleo del sujeto es un sustantivo propio, que viene a ser San Martín. Pero he aquí que encontramos una construcción que se llama aposición. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta yo de que es una aposición? Primero y principal, porque está entre comas. Segundo, el núcleo es un sustantivo. Ahí está el sustantivo núcleo de la aposición. Va acompañado obviamente por un modificador, que es el artículo el. Bueno, entonces ahí tenemos, ¿sí?, al sustantivo núcleo de una aposición con su ejemplo. Sigamos. Acá tenemos a el sustantivo núcleo de una construcción comparativa. Todo esto son, y los anteriores que vamos nombrando, son modificadores del sujeto. Núcleo de una construcción comparativa. Vamos con el ejemplo. La paloma, como un avión, pasó volando. Muy bien, ¿quién pasó volando? La paloma, como un avión. Entonces ahí tenemos el sujeto expreso simple, en donde el núcleo de ese sujeto es el sustantivo común, paloma. Pero he aquí que tenemos la construcción comparativa. Ahora, ¿cómo me doy cuenta yo de que es una construcción comparativa? Primero, porque va encabezado por un nexo comparativo, como o cual. En este caso, como. Ahí tenemos el nexo comparativo que encabeza la construcción comparativa. Y el núcleo de esa construcción comparativa es un sustantivo. Acá hay un modificador directo también, pero el corazoncito de la construcción comparativa es un sustantivo. Y también, por último, me doy cuenta que es una construcción comparativa porque puedo reemplazar la construcción comparativa, ¿sí? Es decir, que no reemplazar, sino que lo que está haciendo es comparando al avión con la paloma. Fíjense cómo lo compara. Paloma con avión, avión con paloma, ¿sí? Ahí tenemos la construcción comparativa. Sigamos. Fíjense en este ejemplo, ¿sí? Y aquí ya pasamos a los modificadores del predicado. El sustantivo en este caso como núcleo de un predicado, es decir, que es núcleo de un predicado no verbal nominal.
Vamos a ver el ejemplo. Dice, en sus manos de pianista, ¿sí? Fíjense ustedes en una particularidad en esta oración, que hay una coma. Esa coma está reemplazando al verbo ser o estar, ¿sí? Es decir, sus manos son de pianista. ¿Qué son de pianista? Sus manos. Entonces este es el sujeto y este es el predicado. Este predicado es un predicado no verbal nominal. ¿Por qué es nominal? Porque el núcleo de ese predicado es un sustantivo. Es nominal cuando el núcleo es sustantivo o es adjetivo. En este caso estamos hablando del sustantivo, por eso pongo un ejemplo de un sustantivo. Ahí lo tienen. Vamos con otro ejemplo, con otro modificador del predicado que tiene por núcleo un sustantivo. ¿Cuál es este caso? Es el del objeto directo. Vamos con el ejemplo. Dice, los estudiantes preparan la exposición. ¿Quiénes preparan la exposición? Los estudiantes. Acá tenemos el sujeto, que no lo vamos a analizar, y acá tenemos el predicado. En este caso es un predicado verbal simple. ¿Por qué? Porque tiene núcleo verbal y tiene uno solo. Pero lo que nos interesa en realidad es el objeto directo, porque dentro del objeto directo su núcleo es un sustantivo. Y acá lo tenemos. Este es el objeto directo, en donde tiene un artículo que funciona como modificador directo y un sustantivo que funciona como el corazoncito de ese objeto directo. ¿Cómo me doy cuenta que es un objeto directo? Responde a la pregunta ¿qué es lo que preparan los estudiantes? La exposición. ¿Lo puedo cambiar por la forma pronominal la, las, los adelante del verbo? Los estudiantes la preparan. ¿A qué la preparan? A la exposición. Su núcleo es un sustantivo. Perfecto. Cumple con todas las condiciones para ser un objeto directo. Muy bien. Ahí lo tenemos. Vamos con el que sigue. Acá lo tenemos como el sustantivo en su función de núcleo, pero de un objeto indirecto. Seguimos con los modificadores del predicado y vean ustedes la cantidad de ejemplos que tenemos en donde el sustantivo es núcleo de una construcción, para que vean lo importante que es el sustantivo dentro de una oración y del análisis sintáctico. La oración dice así: el pastelero prepara una torta para José. ¿Quién prepara una torta para José? El pastelero. Ahí tenemos el sujeto y acá tenemos todo el predicado, que es verbal y es simple. Tiene un núcleo verbal. Acá tiene un objeto directo. Pero no nos interesa eso, porque lo que nos interesa es el objeto indirecto. ¿Cómo me doy cuenta que es un objeto indirecto? Primero, porque va encabezado por la preposición a o para, que funciona como nexo subordinante. Después, porque su núcleo es un sustantivo, es decir, que el núcleo del objeto indirecto es un sustantivo. Y lo puedo cambiar a esta construcción por la forma pronominal les adelante del verbo. El pastelero le prepara una torta. Perfecto. Entonces, ahí lo tenemos al sustantivo en su función de núcleo de objeto indirecto. Sigamos con los últimos. Acá tenemos el ejemplo del sustantivo como núcleo, pero en este caso de un circunstancial. Otro modificador del predicado. Vamos con el ejemplo. El alumno viajó a Córdoba. ¿Quién viajó a Córdoba? El alumno. Perfecto. Acá estamos en presencia de un predicado verbal simple en donde su núcleo es un verbo. Ahora, ¿a dónde viajó el alumno? A Córdoba. Complemento circunstancial de lugar. Está encabezado por una preposición que funciona como nexo subordinante y acá está el señor sustantivo que es el núcleo del circunstancial de lugar. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos con el último ejemplo y terminamos el tutorial. Ya nos encontramos en el último y fíjense acá cómo tenemos una oración particular porque en este caso el núcleo sustantivo es de un complemento agente. Vamos con la oración. El ladrón fue atrapado por los vecinos. Acá tengo yo la frase verbal, no tengo un núcleo verbal, tengo una frase verbal. ¿Quién fue atrapado por los vecinos? El ladrón. Perfecto. Entonces acá tenemos el predicado verbal simple. ¿Sí? Tenemos frase verbal porque esta es una oración en voz pasiva. ¿Sí? Y fíjense acá, este es el complemento agente. ¿Sí? ¿Por qué es un complemento agente? Primero y principal porque va acompañado de una frase verbal. Segundo, porque está en voz pasiva. Tercero, porque está encabezado por la preposición por, que funciona como nexo subordinante.
Y el núcleo del complemento agente es un sustantivo. Ahí lo tenemos, ¿sí? Entonces, de esta manera, ¿sí?, damos todos los ejemplos de la función del sustantivo como núcleo de diferentes construcciones dentro de una oración. Bueno, chicos, aquí terminamos. Muchísimas gracias a Jonathan por mandar su consulta. Esperamos haber evacuado lo que necesitaba saber. No se olviden de activar la campanita de notificaciones, de colocar me gusta, de suscribirse a mi canal, que seguramente les va a servir. Nos estamos viendo. Chau, chau.